Vamos a estar estudiando Proverbios 17. ¿Quién es la persona con la que más les cuesta tener paciencia? En nuestra vida siempre va a haber alguien que digamos, ay, es que cómo me desespera, es que, ay, no aguanto yo. ¿Y por qué creemos que es así? ¿Por qué no le tenemos paciencia a esa persona o por qué nos desespera? Vamos a ver, la semana pasada estuvimos hablando que todo comienza en el corazón, ¿recuerdan? Y vamos a ver hoy que lo que hay en el corazón se derrama en nuestras relaciones, especialmente las que son más cercanas. La familia, son las personas que tenemos más inmediatamente. Después las amistades, quizá en el trabajo. Y después vamos a ver que cuando las cosas que hay dentro de nuestro corazón no están funcionando muy bien, pues eso va a desarrollarse y va a causar conflictos. Entonces, aquí están los versículos que vamos a leer esta noche. 6, 9, 13, 14, 17, 19, 21 y 25. Yo creo que estos versículos, de verdad, el libro de Proverbios en general, es tan claro que realmente no necesitamos mucha explicación. La palabra habla por sí misma. Lo que necesitamos, yo creo, es más disposición a decir, ok, híjoles, tengo que hacer esto. A decir, no, es que no entiendo bien lo que dice. No, yo creo que ya no tenemos pretexto para no hacer lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Vamos a ver, dice el versículo 6. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Aquí vemos que hay una honra generacional. Hay una corona que se va a pasar y va a ser la gloria de la familia, digamos. Y aquí hay dos observaciones que quiero hacer. La primera es que la palabra corona obviamente no es una corona decorativa, ¿verdad? No es una corona de obvio, es una metáfora que simboliza una corona de honor, es decir, algo que es un logro, algo que nos da dignidad, nos da orgullo de alguna manera. Y vemos que los nietos son la evidencia visible de una vida bien vivida. Obviamente estamos hablando de personas que llevaron una vida íntegra, una vida conforme a la voluntad del Señor. Por otra parte, la palabra orgullo significa aquí en este contexto gloria, el esplendor, la belleza. Es decir, los hijos se glorían en padres que caminan con integridad. Vemos qué bonito que aquí toda la familia se beneficia cuando alguien se porta íntegramente, cuando alguien realmente se porta como Dios quiere, toda la familia y todas las personas a nuestro alrededor se benefician. Entonces, el principio que vemos aquí es que la familia es un sistema generacional, no nada más es mi familia de aquí a ahora, sino que mis hijos van a tener hijos y sus hijos hijos, y entonces se va pasando de una generación a otra. Vemos que los abuelos siembran, los padres riegan, pero son los nietos los que cosechan generalmente. Pero esto solo funciona cuando hay fidelidad a lo largo de las generaciones. Entonces, los nietos son la corona, las posesiones no lo son. Que yo le deje una fortuna a mis hijos, eso no es una corona de gloria para los hijos en realidad. Pero un carácter íntegro, un buen ejemplo, sí lo va a hacer. Porque podemos ver familias que a lo mejor son muy ricas y tienen mucha herencia que dejar, pero si no dejan una, ah, no herencia, si no dejan un legado de un buen carácter, lo que tengan de manera material o terrenal no va a servir de absolutamente nada. ¿Ok? Entonces podemos decir que tiene diferentes aplicaciones este versículo. Y eso lo vamos a entender cuando nos preguntemos a nosotros mismos qué legado espiritual estamos construyendo para la siguiente generación. Entonces, cada vez que yo actúe, cada vez que yo hable, no nada más lo estoy haciendo para el presente, sino tengo que pensar cómo va a afectar a mis hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, tenemos que empezar a pensar ya de manera generacional. Otra cosa que tenemos que preguntarnos, ¿nuestros hijos pueden sentirse orgullosos de nuestro caminar con Dios? No nada más de nuestros logros materiales. Yo no digo que no sea bueno tener logros materiales, pero sí que los hijos se den cuenta que tienen un padre, que tiene una madre que camina conforme a la voluntad del Señor. Y obviamente, los abuelos sabios son personas que invierten en el carácter, en la formación, porque son los que tienen la experiencia, son los que tienen ya un conocimiento no nada más intelectual, sino ya lo han vivido. Entonces, ¿qué legado estamos pasando a las siguientes generaciones? Amén. Siguientes versículos.
El dolor del hijo necio. Los hijos necios causan dolor. Dice el Proverbio 21, engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Y el versículo 25 dice, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Son cosas muy, muy fuertes. Vamos a ver qué observaciones podemos hacer en estos dos versículos. La palabra necio aquí se refiere a alguien que no es que sea con poca, que no es que tenga poca inteligencia o que sea tonto, sino una persona necia en cuanto a que rechaza la disciplina, rechaza el conocimiento de Dios, rechaza la sabiduría moral. Lo que está bien, lo que está mal, quizá lo sabe, pero lo rechaza. Sabe lo que es correcto y aún así elige lo incorrecto. Eso es una persona necia. La palabra pesar o irritación aquí representa un dolor profundo, una aflicción del padre. Y es una provocación que produce ira mezclada con dolor, como una frustración realmente de estar viendo que nuestros hijos se están yendo por el mal camino, tratar de corregirlos y ver que no se están yendo por el camino. Eso realmente causa frustración, dolor, enojo. Y la palabra amargura también es una palabra profunda que es amargura profunda para la madre. Y esta palabra viene de la misma raíz que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento para hablar acerca de las aguas amargas de Mara. Cuando los israelitas salieron de Egipto, estaban en el desierto y querían agua, pero no pudieron tomar agua de Mara porque eran aguas amargas y no podían, no era agua potable. Después el Señor la convirtió en agua potable. Pero esa misma palabra es de donde viene. Entonces es algo que realmente causa dolor, que podría causar hasta la muerte. Ahora, ambos padres sufren. Aquí vemos que no nada más la madre, sino también el padre. El padre es irritado y la madre experimenta amargura. Así que la necedad de un hijo no solo es problema del hijo, sino es un dolor que causa a toda la familia. Nosotros como hijos debemos pensar esto y tratar con honor a nuestros padres para no causarles ese dolor. Y por nuestra parte, si tenemos hijos, hay que enseñarles a que no causen ese tipo de dolor a sus padres y hacerles ver que es porque los amamos y porque hay un principio que es el principio de vida, que cuando uno sigue al Señor, eso va a llevarles a la vida, a la bendición y obviamente a que sus padres se sientan orgullosos y viceversa. Amén. Ahora, como aplicación podemos decir que si eres padre, debemos orar por nuestros hijos, pero también examinar nuestro propio ejemplo. Les estamos modelando esa sabiduría, les estamos siendo un buen ejemplo de integridad. Si somos hijos, somos conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a nuestros padres. Y si tenemos un hijo que es necio, que está caminando en necedad, entonces no es nuestra culpa si lo criamos en el camino de Dios. Lo que nos toca es seguir orando y saber que Dios es fiel. Ahora, si quizá conocimos a Dios después de haber tenido a los hijos, entonces podemos orar para que el Señor los redima, porque el Señor tiene poder para todo. Lo importante es empezar. No importa cuántos años hayan pasado, lo importante es empezar hoy. Amén. Siguiente versículo, el 9, el poder del perdón y el veneno de la repetición. Dice aquí, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Vamos a ver. La palabra perdona o cubre es la misma palabra que viene de la raíz del propiciatorio. Es decir, esto es lenguaje del templo, lenguaje del servicio, de la ceremonia religiosa que el Señor instituyó en el Antiguo Testamento. Y aquí cubrir la ofensa es un acto sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que un sacerdote es alguien que tiene eh, el privilegio y la responsabilidad de representar a Dios ante las personas y a las personas ante Dios. Nos dice una de las cartas de Pablo que nosotros somos sacerdotes del Señor. Así que nosotros tenemos el privilegio, digamos, y tenemos la autoridad para cubrir pecados de las personas. Entonces debemos utilizar ese poder que el Espíritu Santo nos ha dado para perdonar realmente. La ofensa, ¿qué es una ofensa? Es una rebelión, es una transgresión, no es un error menor, es una falta real y seria que causa daños y causa consecuencias. Pero dice aquí que el que la cubre, pues está cultivando amor. Entonces, cultivar amor literalmente significa buscar amor.
Entonces, el que cubre la ofensa activamente está persiguiendo el amor. Y eso es algo que quieran o no va a traer la bendición del Señor. Ahora, una persona necia, alguien que insiste en la ofensa, significa que repite el asunto. Entonces, la persona que dice, por ejemplo, te perdono, pero a lo mejor lo menciona en cada discusión o cada vez que se acuerdan de, ay, sí, es que me hizo esto. Eso no es perdonar realmente. La palabra separar viene de la misma raíz de Génesis 1, cuando Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Se imaginan qué fuerte está este lenguaje? Repetir ofensas crea una división así de radical. Si yo estoy repitiendo lo que me hicieron en el pasado, estoy separando, porque eso va a tener un efecto en la persona que me está escuchando. Ay, sí, mira qué malo. Ay, sí. Entonces, eso va a causar división, querramos o no. Perdón. El principio y la aplicación, podemos decir que el perdón no es negar que la ofensa ocurrió, porque claro que nos hicieron daño, claro que nos dolió, pero el perdón es elegir cubrir esa ofensa en lugar de exponerla repetidamente. Y de alguna manera también cubrimos a la persona porque cuidamos de su reputación. Si hizo algo malo esa persona en contra de nosotros y al estárselo contando a los demás y decir, no, es que yo ya lo perdoné, ya no me siento mal, pero eso es hablar mal de la otra persona y arruinar su reputación de alguna manera. Entonces, eso no es perdón en realidad. El que perdona construye amor. El que repite y el que empieza a hablar otra vez y otra vez de la ofensa, destruye amistades, nos dice este proverbio. Así que hay que pensar, hay alguien a quien nosotros decimos haber perdonado, pero su ofensa todavía sigue dentro de nosotros y la seguimos mencionando cuando tenemos oportunidad, cuando nos acordamos. Acuérdense que perdonar no significa olvidar, significa decidir no usar la ofensa como arma en contra de esa persona. Amén. Siguientes versículos 14 y 19. La sabiduría de evitar el conflicto. Estos me encantan. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que habla, al que abre mucho la boca, busca que se la rompan. Vamos a ver. Romper una represa. Imagínense, esto es una imagen realmente poderosa. Una vez que el agua empieza a salir, que se desborda, no hay poder para controlarla. Y una pelea libera fuerzas que realmente no podemos detener. Entonces, cada vez que vayamos a estar en tentación de cometer o de iniciar una pelea, hay que recordar que se va a liberar algo que quizá no vamos a poder controlar, ¿ok? Ahora, la otra palabra es amante de la transgresión, el que ama el pecado. Entonces hay una conexión directa entre amar el pecado y amar la pelea. Es que como que me gusta el pecado, pues entonces me gustan las peleas, me gustan las discusiones. Y entonces el conflicto es un fruto natural, pues de un pecado que no ha sido tratado dentro de nuestros corazones. La sabiduría no está en ganar peleas, sino en evitarlas. De verdad que esto me encanta porque esto nos va a ayudar antes de comenzar una pelea, antes de abrir la boca, antes de explotar. Vamos a pensar que la sabiduría, la inteligencia, no está en que ganemos la discusión, no está en demostrarle a la gente que nosotros tenemos la razón, sino en evitar esa discusión. Porque una vez que abrimos la represa del conflicto, no vamos a poder controlar las consecuencias, no vamos a saber cómo va a reaccionar otra persona y nuestra propia reacción puede ser algo que ni siquiera esperábamos. Entonces, retirarnos antes de una pelea no es cobardía, no es tener miedo, es prudencia, es sabiduría, es saber controlarse y es confiar en la palabra del Señor. Ya el Señor se encargará de arreglar nuestras situaciones, nuestras diferencias, ya nos dará la sabiduría que necesitamos para hablarlo de manera civilizada sin tener que llegar a una pelea. Amén. Nuestro siguiente versículo 13. Devolver mal por bien, eso va a traer una maldición familiar. Yo creo que esto es algo fuertísimo. Al que devuelve mal por bien, nunca, y aquí dice nunca, el mal se apartará de su familia. Uf, qué maldición tan fuerte. Entonces, nunca el mal se apartará. Aquí vemos que la ingratitud maligna tiene consecuencias que no se limitan al individuo. Eso se va a hacer, se va a extender a toda la familia entera. Y es el opuesto exacto de la gracia.
En lugar de dar bien por mal, como hace Dios, da mal por bien. Entonces, aquí, alguno de nosotros, hay que pensar, alguna vez alguien nos ha hecho bien y hemos respondido quizá con indiferencia, crítica o con traición o con algún tipo de mal. Hay que proteger nuestro corazón. Si alguien nos hace un bien, hay que recordarlo y no hacerle mal a esa persona, porque la gratitud no es solo buenos modales, es una protección espiritual para nuestra familia. Entonces, cuando actuamos de mala manera, no nada más va a ser algo malo para nosotros, sino para toda nuestra familia. Actuando de esta manera, vamos a poder proteger a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia. Y esto nos va a llevar ya de la familia a nuestro círculo un poquito más grande, que son los amigos. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Amén. Entonces vemos que aquí dice en todo tiempo. La escritura no dice cuando es conveniente, cuando puedo, si tengo tiempo, ni cuando sale del corazón. En todo tiempo, tenga o no tenga ganas de ayudar. Si tengo un amigo, lo voy a ayudar. El amor verdadero no tiene una cláusula de escape. Entonces, nació, aquí esta palabra que el amigo nació es que tiene un propósito. El propósito de la fraternidad se revela en las crisis, en los tiempos malos, porque de verdad no sabemos si tenemos un verdadero hermano, un verdadero amigo, hasta que llega una adversidad y realmente vemos su mano. Entonces, las crisis van a revelar quiénes son realmente las personas en las que podemos confiar. Y no nada más porque nos ayuden con cosas materiales, el simple hecho de tener un apoyo moral, de tener a alguien a quien contarle tus problemas y que sientas que alguien te quiere, que alguien te entiende, eso quizá vale mucho más que cualquier ayuda material que nos puedan dar. Una conexión bíblica que podemos hacer es la amistad entre Jonatán y David. Era una amistad que costó todo, hasta la vida le costó a Jonatán. Entonces, también vemos que obviamente el mejor ejemplo de toda la historia humana, del mejor amigo que podemos tener es Jesús, porque en todo tiempo nos ama. Y él mismo se hizo hermano nuestro para poder ayudarnos en nuestra adversidad más grande, que era el pecado y la muerte, y dio su vida por nosotros. Y él mismo dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amén. Ahora, para terminar, vamos a concluir estos versículos. Aquí vemos un mapa relacional. Vemos que las generaciones son afectadas por nuestras actitudes, desde los abuelos a los nietos. Y entonces, una inversión mutua de amor. Si los abuelos invierten, van a recibir honor. Y si los nietos y los hijos también obedecen a los padres y a los abuelos, ellos también van a ser una corona de honor para toda la familia. Entre padres e hijos, la necedad hiere a toda la familia. Entonces, hay que tratar de enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos a no ser necios. Hay que tratar de obedecer al Señor porque sabemos que nos va a traer bendición. Nos vamos a las amistades. Sabemos que el perdón va a construir y la repetición de las ofensas, es decir, el recordar, el resentimiento, eso va a destruir. Entonces hay que cuidar nuestras amistades. Y claro, que va a haber situaciones en donde quizá un amigo a veces sin querer nos va a ofender, nos va a hacer algo, pero hay que buscar siempre la reconciliación si es una amistad realmente verdadera. Luego, los conflictos, acuérdense, no debemos abrir la represa de los conflictos. En lugar de eso hay que amar, perdón, eh, hay que odiar el pecado, porque el que ama el pecado, ama las peleas. ¿No? Ahora, los benefactores, las personas que hacen el bien. Entonces, devolver mal por bien va a ser una maldición. Y no nada más para nosotros, sino para toda nuestra familia. Y si tenemos una amistad verdadera, hay que amar en todo el tiempo, en las buenas y en las malas. ¿Ok? Y es lo mismo, el mismo hilo que une todos estos temas es el amor activo. Cada proverbio que el Señor nos da aquí apunta a la misma verdad. El amor no es pasivo. Cubrir ofensa es un amor activo. Estoy demostrando amor, ¿ok? Recuerden que no debemos confundir amor con un sentimiento, sino con una decisión. Estamos dispuestos
a cubrir esa ofensa. Y eso va a hacer que Dios nos vea como que realmente estamos amando. Amar en todo tiempo es amor activo. Retirarse de una pelea antes de iniciarla es amor activo. Incluso el dolor que sentimos por un hijo necio es amor activo porque nos va a impulsar a orar, a darle consejos, a ser un ejemplo para él. Porque solo amas lo que te duele perder. ¿Ok? Entonces, Jesús encarnó cada uno de estos proverbios. Él es nuestro héroe de la historia. Él cubrió nuestras transgresiones. Nos amó en todo el tiempo, a pesar de que lo traicionamos, a pesar de que por nuestra culpa fue que tuvo que pagar todo lo que pagó. Él jamás nos ha devuelto mal por bien. Y como hermano, nació para nuestra adversidad. Va a ser un hermano que va a estar ahí en todo momento. Así que tomemos su ejemplo y tratemos de dejar que el Señor y el Espíritu Santo formen nuestro carácter para parecernos más a Jesús, el amigo fiel. Amén. Ahora, vamos a irnos con estas 3 preguntitas para esta semana. La primera, ¿a quién necesito perdonar de verdad? Si es que hay alguien que necesite yo perdonar, porque no solo decirte perdono, sino dejar de repetir y de contar la ofensa a todo el mundo. ¿Okay? Número 2, ¿qué tipo de amigo soy? ¿Soy de buen tiempo o de todo tiempo? Y número 3, ¿hay represa abierta en mi casa, en mi vida? ¿Hay algún conflicto que yo inicié y que necesito cerrar antes de que cause más daño? Quizá necesito pedir perdón o quizá necesito perdonar a alguien. Quizá necesito callar mi orgullo y mi carne y tratar de conciliarme con alguien. Entonces, hay que cerrar esas represas cuando todavía hay tiempo. Hay que reforzarlas para que no se vaya a desbordar y causar daño o más daño del que ya ha hecho. Y entonces nuestra tareita para la semana va a ser, vamos a tratar de memorizarnos este proverbio. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hay que vivirlo, no nada más hay que escuchar la palabra del Señor, hay que vivirla. Hay que hacer la prueba del silencio. Si hay una ofensa que decimos haber perdonado, pero seguimos mencionando, vamos a decidir a partir de ahora que no vamos a volver a sacarla a la luz. La podemos escribir en un papel, quemarla como un símbolo de que ya se lo entregamos al Señor y ya no lo vuelvo a repetir. Si quiero repetirlo, si tengo ganas, porque quizá todavía me duele, llevársela al Señor en oración. A Él le podemos repetir las 1000 veces que queramos y el Señor nos va a escuchar y nos va a ayudar y nos va a sanar ese dolor que quede. Debemos tratar de ser el hermano o la hermana de la adversidad. Vamos a identificar a alguien que esté pasando por un tiempo difícil y tratar de acompañarlo esta semana. No con consejos, sino simplemente con presencia, el que sepa que está ahí alguien con quien podemos confiar, en quien podemos llorar quizá, eso es suficiente. Amén. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar esas ofensas y a cultivar el amor y a no ser necios, sino al contrario, que nos llene de sabiduría para poder vivir como Él le agrada y darle honra a Él, porque al fin y al cabo a quien vamos a darle honra por todas las generaciones es a nuestro Padre Celestial. Amén.